Mis apreciados hermanos y amigos, hoy deseo compartir con ustedes lo que dice la Biblia acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Antiguo y Nuevo Testamento. Pregunta número 1. ¿Quién escribió los 10 mandamientos y en qué? Éxodo 34, 28. Y Moisés estuvo con el Eterno 40 días y sus noches, sin comer ni beber. Y el Señor escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Deuteronomio 4, 13. Y Él os comunicó su pacto, que os mandó cumplir, los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Pregunta número 2. Pero Moisés quebró las tablas de piedra cuando encontró al pueblo adorando el becerro de oro. Algunas personas dicen que nadie es capaz de guardar la ley y por eso fue quebrada. ¿Dejó Dios al pueblo sin ley? Deuteronomio 10, 1 y 2. En aquel tiempo el Eterno me dijo, labra 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a donde yo estoy, al monte. Y haz un arca de madera. 2. Y escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Pregunta número 3. ¿Dónde fueron guardadas estas 2 tablas de piedra? Deuteronomio 10, 2 al 5. Hice un arca de madera de acacia. Labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en la mano. 4. Y él escribió en las tablas lo mismo que había escrito en las primeras, los 10 mandamientos que el Eterno os había hablado en el monte desde el fuego, el día de la asamblea. Y él me las dio. 5. Bajé del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están, como el Señor mandó. Pregunta número 4. ¿Es posible comprender la diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés? Santiago 1, 5. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente, y sin reprochar. Y le será dada. Salmos 119, 18. Abre mis ojos, para que pueda ver las maravillas de tu ley. ¿Debemos guardar los mandamientos de la ley de Dios? Pregunta número 5. La mayoría de las personas no aceptan la ley de Dios porque dicen que Jesús la abolió en la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Pregunta número 6. Existen algunas personas que aceptan algunos mandamientos como válidos, pero descartan otros como innecesarios y más específicamente el 4º mandamiento que nos manda guardar el sábado. Dicen que nadie se va a perder por no guardar el día sábado, que uno puede elegir el día que desee guardar. ¿Es este argumento aceptado por Jesús? Mateo 5, 18 y 19. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerán, sin que todo se cumpla. 19. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Pregunta número 7. Pero San Pablo dice que somos justificados por fe sin las obras de la ley. Romanos 3, 28. Así, concluimos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pregunta número 8. Entonces, ¿nos está diciendo que no necesitamos guardar la ley? Romanos 3, 31. Luego, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Pregunta número 9. Si la fe verdadera confirma la ley y sabemos que son 10 los mandamientos de la ley de Dios, ¿qué sucede con la persona que solo guarda 9 mandamientos? Santiago 2, 10 y 11. Porque el que guarda toda la ley, y ofende en un solo punto, es culpable de todos. 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, ya eres transgresor de la ley. Pregunta número 10. Y si alguien aparentemente está guardando 10 mandamientos pero no exactamente los de la Biblia sino cambiados por el hombre, ¿Dios los aceptará por la buena intención del que los guarda? Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 9.
En vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Pregunta número 11. Si es en vano honrar a Dios con mandamientos de hombres, ¿qué sucederá con la persona que no guarda la ley porque no la conoce? Romanos 2, 11 y 12. Porque ante Dios no hay distinción de personas. 12. Así, todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Pregunta número 12. En nuestros días hay muchos que piensan que basta con tener fe en Dios y que así serán salvos. ¿Qué dice la Biblia? Santiago 2, 14 y 26. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Podrá la fe salvarlo? 26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Pregunta número 13. Estas personas parecen amar mucho a Jesús. ¿Estarán perdiendo el tiempo? Juan 14, 15 y 21. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. 21. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, será amado por mi Padre. Y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Pregunta número 14. ¿Necesitamos guardar los mandamientos para salvarnos? San Mateo 19, 16 y 17. Entonces un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? 17. Y Jesús respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pregunta número 15. ¿Quiénes realmente serán justos ante Dios? Santiago 1, 22. Pero sed cumplidores de la palabra, y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Romanos 2, 13. Porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Pregunta número 16. Según San Pablo, ¿qué ley seguía válida en sus días? 1 Corintios 9, 21. A los que no tienen la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Pregunta número 17. Según la Biblia, ¿cómo considera Dios las oraciones de los que no aceptan su santa ley? Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Pregunta número 18. Entonces, ¿cómo califica a los que dejan la ley? Proverbios 28, 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Los que la guardan, contienden contra ellos. Pregunta número 19. La Biblia dice que debemos someternos a las autoridades que nos gobiernan. Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen, fueron establecidas por Dios. Pregunta número 20. ¿Y si una ley religiosa o del Estado desea obligarnos a obedecer la ley de los hombres anulando la ley de Dios, qué debemos hacer? Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29. Pedro y los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Desea más información? Favor llamar a Margarita Rivas, celular 350-867-1631. O si desea visítenos los sábados en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que Dios les bendiga.